Muy bien, tenemos que continuar con el estudio. Primera de Samuel 30. Vamos a orar, quería antes de comenzar con el estudio. Señor, te damos gracias, Dios mío. Primeramente, Señor, esta tarde, Dios mío, te quiero pedir perdón, Señor. Te quiero pedir perdón, Señor, por mis faltas, Señor. Te quiero pedir perdón, Señor, por los errores, Señor, muchas veces cometidos, Señor, en mi vida, Dios mío. Te quiero pedir, Dios mío, que me ayudes, que me fortalezcas, Señor. Te quiero pedir, Señor, que me levantes cada día, Dios, que me enseñes, me sigas enseñando de tu palabra, Dios mío. Que seas tú, Señor, mi soporte, Señor. Que seas tú, Señor, mi baluarte, Señor. Que seas tú, Señor, mi esperanza, Señor. Mi roca fuerte, Dios mío. Te quiero dar gracias, Señor, por este tiempo, Dios. Te quiero dar gracias por estos tiempos, Dios mío. Muchas veces, Señor, tiempos, Señor, inciertos, Dios mío. Quizás, Señor, dando pasos adelante, Señor, sin saber, Señor, qué es lo que pueda ocurrir en un sentido, Dios mío, si es que miramos, Señor, con ojos, Señor, carnales, Dios. Y por eso yo te quiero pedir hoy, Dios mío, que nos des de tu fortaleza, que nos des, Señor, de tu visión, Dios mío, para saber que todo lo que hacemos, Señor, lo hacemos siempre con propósito, Señor. Y así no lo entendamos, Dios mío, sabemos, Dios, que tú siempre te haces cargo de todo, Señor. Que todas las cosas que suceden, Señor, alrededor nuestro, Señor, nada sale de tu voluntad permisiva, Dios mío. Y que todo, Señor, siempre es de acuerdo a tu propósito, Señor, es divino, Dios mío. Sabiendo, Dios, que tu voluntad, Señor, es buena, Dios. Te quiero pedir por este estudio, Dios mío, para que nos hables, para que tu Espíritu Santo, Señor, esté en cada uno de nosotros, para que podamos dejar, Señor, cualquier carga, Señor, mental, Señor, física, espiritual, Señor, de lado, Dios mío, y poder concentrarnos, Señor, centrarnos en tu palabra, Señor, y poder salir de aquí con un mensaje, Señor, un mensaje recibido, Señor, y dispuesto, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, hacer, Señor, forjar en nosotros, Dios. Te lo pido de todo corazón, en tu nombre y para tu gloria. Amén. Muy bien, primera de Samuel, capítulo 30. Antes un anuncio rápido, el próximo domingo, bueno, ya estamos capítulo 30, el próximo domingo es el último capítulo de Primera de Samuel, ha sido un largo recorrido, ¿verdad? Y tenemos mucho, ¿no? Por qué festejar la próxima semana, ¿no? Estamos culminando el libro de Samuel, Primera de Samuel, la semana siguiente, no la semana que viene, sino la que sigue, ¿no? Vamos a tener, es domingo de resurrección, ¿verdad? Entonces vamos a tener un servicio especial, ¿no? Obviamente conmemorando la resurrección pues, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Muy bien, primera de Samuel capítulo 30 entonces, quiero comenzar haciéndote una pregunta, ¿no? Y esta pregunta es si es que alguna vez has enfrentado algún tipo de crisis, ¿no? La respuesta, por supuesto, va a ser sí. ¿Quién no ha enfrentado, verdad, crisis en su vida, ¿no? Y algo que debemos tener siempre por entendido es que todos, no todos estamos expuestos a sufrir problemas que pueden, pues, en determinados momentos, ¿no? Angustiarnos, que pueden en determinados momentos angustiar nuestra alma, ¿no? Y justamente esto fue lo que pasó con David aquí en este relato. David fue una persona que enfrentó mucha crisis a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, en los capítulos anteriores vimos cómo ese hombre tomó un desvío de los caminos de Dios a causa de la crisis en su vida, ¿verdad? Recordemos pues que David vivió perseguido por mucho tiempo. Así que en ese capítulo vamos a ver la manera correcta pues de enfrentar la crisis en la vida y obtener de parte de Dios la victoria final. Primera de Samuel 30, versículos 1 y 2. Escucha lo que dice. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido al Negev y a Siclag. Y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres, dice, y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado, dice, al seguir su camino. Primeramente, entonces, recordemos lo que vimos en el capítulo anterior, la semana pasada. Los filisteos se habían juntado en Afec
con la intención de atacar a Israel, ¿no? Entonces los filisteos por un lado y los israelitas por otro lado. Pero cuando los príncipes de los filisteos pasaron revista a su ejército, se dieron cuenta o se dieron con la sorpresa de que David y sus hombres estaban entre ellos, ¿no? Recordemos que David había sido enemigo de los filisteos, pero ahora estaba peleando con ellos, ¿no? Y en contra de Israel. Así que los príncipes de los filisteos decidieron despedir a David y a sus hombres, ¿no? Por temor de pronto a ser ellos mismos, pues, traicionados. Ahora, en ese capítulo vemos a David y a sus hombres regresando a sus hogares después de esa despedida, vamos a decirlo así, ¿no? Después de ser despedido por los filisteos, pues. Entonces, el domingo pasado dijimos que Dios tenía un propósito en toda situación. Eso lo mencionamos la semana pasada. Propósito que vamos a ver entonces a continuación en este capítulo. Versículos 1 y 2 nuevamente. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían, dice, invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir, dice, su camino. Entonces, aquí en estos dos primeros versos, estamos viendo que los de Amalec habían invadido, ¿verdad? Ciertamente sucedió, pero no fue por accidente, ¿verdad? Las cosas nunca suceden por accidente si es que nosotros vemos de la manera que el Señor ve. Dios tenía un propósito entonces para todo esto. Dios tenía un propósito en medio de toda esta situación. Dios tenía un propósito para la vida de David. El verso 1 dice que David y sus hombres llegaron a Siclag al tercer día, ¿no? Lo que indica pues que David y sus hombres cubrieron alrededor de 25 millas por día hacia el sur de Afec para llegar cada uno de ellos a sus hogares. Por lo tanto, tal vez llegaron pues cansados, por lo tanto tal vez llegaron pues hambrientos, ¿no? Algo que podemos observar aquí en estos versos también es que su propia ciudad, Siclag, estaba desprotegida. Eso es lo que estamos viendo aquí. Su ciudad estaba desprotegida, ellos no estaban, recuerden, su ciudad entonces estaba desprotegida, lo cual pues fue aprovechado por los amalecitas para tomar ventaja de esta situación y atacarla. Y aquí estamos viendo algo que nosotros debemos de considerar. Mientras leía estos versos, mientras leía este hecho, pues pensaba en nosotros como pueblo de Cristo, ¿verdad? Como pueblo de Dios. Estamos viviendo tiempos en los que el pueblo de Dios de algún modo ha sido dividido, ¿sí? Hoy en día la comunión ha sido quebrada por diferentes motivos y nosotros somos testigos de eso. Y pensaba en el riesgo que corremos si no estamos nosotros cumpliendo con uno de los principios básicos en el libro de los Hechos, capítulo 4, ¿no? ¿Y cuál es ese principio? La comunión los unos con los otros. Es tan importante entonces tener alrededor de nosotros gente que cree como nosotros, ¿verdad? Gente con la que puedas pues tú orar, gente con la que puedas alabar en conjunto, gente con la que puedas pues servir en unidad. Algunos están creciendo posiblemente y fortaleciéndose en medio de esta situación, en medio de estas circunstancias difíciles, pero lamentablemente algunos otros simplemente siguen apagando la luz de Cristo en sus vidas, ¿verdad? Y lo hemos dicho antes, si antes tenías hambre de la palabra y ahora no, si antes buscabas la oportunidad de alabar a Dios y ahora no, si antes te gozabas en servirle a Dios y ahora no, si antes te afectaba el hecho de no asistir a la iglesia y ahora no te afecta, sino que te da igual, déjame decirte que estás deslizándote fuera de los caminos de Dios y quizá aún no te has dado cuenta, pues. Así que estos primeros versos son un llamado de atención para el pueblo de Dios. ¿Okay? Si desprotegemos nuestra vida, si bajamos la guardia, seremos presa fácil del enemigo. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor, dice, buscando a quien devorar. Regresando al tema, podemos apreciar aquí que se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, dice aquí. Hay un toque de justicia poética de Dios aquí en todo esto. Recordemos que David había llevado esta misma calamidad a otras ciudades también. Primera de Samuel 27
versículos 8 al 11, dice que durante el tiempo que vivió entre los filisteos, David vivió como bandido. Ustedes recuerdan eso, saqueando ciudades y asolando el país sin dejar con vida hombre y mujer. Así que podríamos decir incluso que los amalecitas fueron más misericordiosos que David aquí en este momento. Versículos 3 al 6 de 1 Samuel 30 dice: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba, dice, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Mira, les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, que es israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas, y David se angustió mucho. Y esa palabra aquí se muestra varias veces, repetidas veces, ¿verdad? David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Aquí estas palabras yo creo que debemos de marcarlas en nuestras Biblias. ¿Por qué? Porque posiblemente estemos viendo aquí el inicio del cambio en la vida de David. Aquí en estas palabras, escucha lo que dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Es lo que estamos leyendo. Y una vez más, hago la misma pregunta que les hice en el estudio anterior. ¿Qué necesita hacer Dios en nosotros para volvernos una vez más a sus caminos? Mientras se encontraban a solo unas pocas millas de la ciudad, David y sus hombres de algún modo debieron haberse iluminado. Estaban ellos cerca a sus hogares. Como soldados de pronto se encontraban desanimados porque no se les había permitido pelear contra los filisteos. Pero a pesar de eso, ellos sabían que iban a casa, y casa significaba familia, ¿verdad? Casa significaba tantas cosas, ¿verdad? Un ambiente familiar, esperanza, protección y tanto más. Sin embargo, ese brillante pensamiento se volvió oscuro como la noche. A la distancia vieron ellos que algo andaba mal. Se preguntaban por qué nadie había salido a saludarlos. ¿Dónde estaban sus esposas? ¿Dónde estaban sus hijos? Y cuando llegaron a la ciudad solo vieron un montón de escombros quemados, sin voz, sobresalientes en ese momento. Al parecer todo aquí, como lo estamos leyendo, estaba perdido. A este punto David no tenía nada en que apoyarse. No tenía absolutamente nada más en que apoyarse. Nadie en Israel podía ayudarlo. Los filisteos no lo querían y su familia había desaparecido, según el texto que estamos leyendo. Todo lo que poseía David entonces ya no estaba más. Incluso sus amigos se volvieron contra él. Recordemos que el pueblo hablaba de apedrearlo. Todo el apoyo que él tenía se había esfumado. Todo el apoyo que él tenía se había ido. Sin embargo, hubo alguien que decidió permanecer con él. Dios. Jehová Dios. Además podemos leer en estos versos que David lloró también, y lloró no solo porque vio que todo estaba perdido. Él lloró porque sabía que él era responsable de todo lo sucedido también. Podríamos decir entonces que había llegado al punto más bajo de su vida. David había llegado al punto más bajo de su vida. Sin embargo, dice aquí que David se fortaleció en Jehová su Dios. David se fortaleció en Jehová su Dios. Y mientras leemos este relato podemos notar que se requirió pues de mucho para traer a David a este punto. Se requirió de muchísimo para traer a David a este lugar, a este momento. Y ahora David estaba aquí. Dios siendo pues su única fortaleza. Un David totalmente quebrantado y listo para ser reparado y llenado nuevamente. Y aquí hay otra enseñanza para nosotros, ya que algunas veces pensamos que tenemos que ganar la bendición y la fortaleza de Dios. Sin embargo, David nos muestra algo diferente aquí. David se fortaleció en Jehová su Dios, recibió la fuerza y la sintió fluir a través de él, y fue lo suficientemente valiente como para pedirla también y recibirla de Dios. Porque necesitamos ser valientes para decir: Dios mío, necesito de tu fuerza. Porque nuestra naturaleza humana tiende a ser autosuficiente. Recordemos entonces que antes de esto,
no se veía a sí mismo como débil, ¿verdad? Pero tuvo que pasar por fuego para darse cuenta de lo frágil que era él. Ni la gente que lo rodeaba, ni sus posesiones, ni sus batallas ganadas podían darle la seguridad, podían darle ningún tipo de seguridad. Así que recurrió a lo que él sabía que realmente era seguro. David se fortaleció una vez más en Jehová su Dios. No esperó que alguien más lo fortaleciera. David sabía que la fortaleza de Jehová estaba ahí para los que esperan en él. La fortaleza de Dios entonces estuvo ahí para David todo el tiempo, en medio de la situación difícil que él estaba pasando. Y esta fortaleza no era un tipo de porras o pensamientos positivos, no. Esta fortaleza de Dios era la fortaleza del Dios viviente, haciéndose real en la vida de este hombre, en la vida de un hombre que tenía el corazón totalmente quebrado, en la vida de un hombre que tenía el corazón totalmente herido. Esta era la fortaleza que Dios le estaba entregando. Esa fortaleza para quebrantamiento, fortaleza para arrepentimiento, fortaleza para decidir recuperar lo que el enemigo le había arrebatado a David. Esta era la misma fortaleza que incluso levantaría a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Y aquí viene la pregunta, pero ¿cómo sé que David fue fortalecido? O mejor dicho, ¿cómo fue que Dios fortaleció a David? David podía recordar el amor de Dios. A este punto, y yo creo que era un punto de pérdida total, podríamos decirlo así, David ahora veía el amor de Jehová en el rechazo de los filisteos. ¿Me dejo entender? El amor de Jehová se veía reflejado a través del rechazo de los filisteos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si Dios no los hubiera, no lo hubiera enviado de regreso a casa, o no los hubiera enviado a todos de regreso a casa, hubieran pasado meses y meses antes de que regresaran a casa y la situación hubiera sido aún mucho peor, ¿no? Y aquí hay otra enseñanza para nosotros. En ocasiones debemos de mirar las circunstancias difíciles como propósito divino. Dios tiene un propósito en todo. En el caso de David, la situación que lo lastimó ahora se volvió la más preciada expresión del amor de Dios en su vida. La más preciada expresión del amor de Jehová en su vida. David podía recordar, la promesa entonces y el llamado de Dios. Podía sacudir la cabeza, podía de pronto despejar la niebla y decir, soy un hombre ungido por Dios, soy un hombre llamado por Dios y tengo la promesa de Dios de que seré el próximo rey de Israel. Él podía decirlo, podía decir, tengo un llamado alto y una promesa de Dios y Dios no me ha quitado esa promesa. Así que necesito empezar a vivir según ese destino. Incluso David podía recordar las veces que Dios lo liberó en el pasado también. Podía decir, esta es una situación terrible, pero recuerdo yo todas las veces que Jehová me liberó de situaciones difíciles o posiblemente aún mayores incluso. Así que si lo hizo entonces, podría volverlo a hacer ahora también. Dios estaba empezando entonces a sanar a su siervo. Y esto es interesante porque empezó a sanar a su siervo, con una dosis amarga de angustia. Y la evidencia de la cura es que no se fortaleció en sus nuevos amigos, ni en la esperanza de que otros llegaran tampoco, sino que una vez más se fortaleció únicamente en Jehová, su Dios. Lo que David dijo en su corazón en 1 Samuel 27:1 lo llevó pues a este desastre. Ahora lo que se dijo a sí mismo para fortalecerse en Jehová ahora mismo lo ayudó a levantarse. Y es lo que estamos leyendo aquí. Spurgeon dijo alguna vez, algunas de las mejores pláticas del mundo son las que un hombre tiene consigo mismo, aquel que habla
con todos, dice, menos consigo mismo, es un gran tonto. Interesante, ¿verdad? Versículos 7 y 8. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Hemos visto que en 1 Samuel 30, versículo 6, David se fortaleció en Jehová Dios entonces. Así que ahora era tiempo de hacer algo con esa fuerza de Jehová. Estamos viendo aquí que primeramente David usa esta fuerza cuando consulta a Jehová, ¿verdad? Lo primero que hace él al recibir esta fuerza es, necesito consultar a Jehová. Necesito respuestas y necesito preguntarle a Él. Cuando Dios comienza a despejar su mente, cuando Dios comienza a despejar su sentido, su corazón, lo primero que hace es acercarse a la voz de Dios. Usa estas fuerzas para esto, es lo que estamos leyendo aquí. En otras palabras, de todo el tiempo que David pasó entre los filisteos, esa es la primera vez que leemos que busca a Dios de alguna forma durante el tiempo en donde David se había descarriado y había incluso comprometido su moral. Simplemente no consultó a Jehová. Entonces aquí estamos viendo un contraste enorme, ¿verdad? Estamos viendo a un David buscando el consejo de Dios con la ayuda del sacerdote, ¿verdad? Posiblemente usando el Urim y el Tumim. Versículos 9 al 10. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, y David siguió delante, dice, con 400 hombres. Escucha, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Algunos fueron 200. Y David siguió adelante con 400 hombres nada más, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Increíble, ¿verdad? Dios le dijo a David que fuera y los siguiera. Y David hizo exactamente lo que Dios le dijo que haga. Podemos decir entonces que la obediencia a Dios es a menudo simple, ¿verdad? Muy simple, o lo haces o no lo haces. Y eso te define si eres obediente o desobediente. O lo haces o no lo haces, punto. No hay más complicación que eso. Recordemos que los hombres de David estuvieron a punto de amotinarse contra él. Pero desde que él se fortaleció en Jehová su Dios, desde que consultó a Jehová y desde que hizo lo que Dios le dijo que hiciera, sus hombres estaban totalmente de su lado una vez más. Una imagen maravillosa es lo que estamos viendo aquí. David y los 600 hombres en marcha otra vez, pero esta vez no esperando luchar por los filisteos ni por ellos mismos, sino en una misión de Dios otra vez. ¡Wow! Y no había un ejército en la tierra que pudiera derrotar a David y a sus 600 hombres cuando caminaban ellos en la voluntad de Dios. Además leímos también que 200 hombres se quedaron atrás, ¿verdad? Cansados sin poder pasar el torrente de Besor. Y esto pudo haber desanimado a David, mientras perseguía a un ejército amalecita significativamente mayor, más grande, ¿verdad? Sin embargo, David no dejó que esta prueba pues lo detuviera. Puso a ese tercio de los hombres a trabajar, cuidando las provisiones y aligerando la carga de los 400 que continuarían, y se puso en marcha otra vez, lleno de fe. Pero fíjense esto, no fue liberado sin tribulación adicional. Y ese es un punto que siempre necesitamos todos nosotros tener en cuenta en nuestras batallas. No vamos a ser liberados sin tribulación adicional. Necesitamos pelear y batallar. Sin embargo, a pesar de eso, David continuó la persecución con esa reducida fuerza que él tenía, ¿verdad? En un sentido. Entonces, tenemos que recordar que cuando Dios tiene el propósito de bendecirnos, a menudo quita una parte de la poca fuerza que pensábamos nosotros que teníamos. Es así como trabaja el Señor. Recuerden lo que pasó también con Gedeón cuando estuvimos estudiando, ¿verdad?
el libro de los Jueces. Recordemos que para ser llenos, entonces, para ser llenos, primeramente necesitamos estar vacíos. Necesitamos estar vaciados. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Regresando al tema, 200 hombres entonces tuvieron que ser separados del lado de David antes de que Dios le diera la victoria. 200 hombres tuvieron que ser separados. Él tenía un ejército pequeño y 200 hombres tuvieron que ser separados. Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová, Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios entonces es quien se llevaría la gloria. Versículos 11 al 15, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David. Escucha bien esto: y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿quién o de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: escucha, yo soy el siervo de un amalecita. Y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y del Negev, y de Caleb. Y pusimos fuego, ¿dónde? A Siclag, la tierra de David, ¿verdad? Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Mira lo que permitió el Señor en el camino. Hubiera sido fácil y lógico de pronto ignorar a este hombre porque tenían una misión, ¿verdad? La misión mucho más grande de perseguir pues a los amalecitas. Pero David y sus hombres mostraron aquí una bondad, un tipo de bondad, una bondad inesperada, y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua, ¿verdad? Y esa bondad le mostró a David también una bendición inesperada. Interesante, ¿verdad? El egipcio prometió guiar a David hasta el campamento de los amalecitas. Versículos 16 al 20. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: este es el botín de David. Todo lo que el enemigo le había arrebatado, David lo recuperó. Dios le dio una victoria completa a David. Y le dio una victoria completa a David por las siguientes razones. Primeramente, porque David se fortaleció en Jehová su Dios. Eso lo vimos, está claro, ¿verdad? David se fortaleció en Jehová su Dios. En segundo lugar, porque David consultó a Jehová. Por eso Dios le dio esa victoria. Y en tercer lugar, porque David hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Así de simple. Fue obediente y Dios le dio la victoria. Y por último, porque David mostró interés y bondad también, esa bondad inesperada para con los otros. Así que la promesa de Dios probó pues ser verdadera. Cuando David consultó a Jehová, Dios le hizo una promesa y le dijo: ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Eso fue lo que le dijo. Y la promesa se cumplió. Y no solamente se cumplió, sino que se cumplió a la perfección. Pero no fue porque David se haya sentado pasivamente a decir: está bien, Dios, yo sé que tú puedes hacerlo. Punto. Eso no fue así. Jehová cumplió su promesa, pero usó las acciones de David para que estas promesas pudieran ser cumplidas. En otras palabras, la promesa de Dios no excluyó de ninguna manera la cooperación de David.
Así que aquí vemos otra lección para nosotros. Si tú quieres ser librado, tendrás que esforzarte para salir de esa esclavitud. Necesitas esforzarte para salir de esa esclavitud. Tú y nadie más que tú. Regresando al tema, Dios le dio a David aún más incluso de lo que le prometió. El botín de la batalla fue mucho más de lo que fue tomado en Siclag, lo que fue una bendición directa de la gracia de Dios. Pues, versículos 21 al 25. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Escucha. No fue y les dijo, porque ustedes no vinieron. No, no, no. Dice que fue y les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, mira lo que dice aquí. Entonces los 400 hombres que fueron con David, todos estaban de acuerdo al corazón de Dios. No. Dice aquí que entre esos 400 habían hombres malos y perversos. De entre los que habían ido con David, respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno, su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagas eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual, dijo. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel, dice, hasta hoy. Entonces, David declaró un principio importante aquí. Hizo notar que las líneas de suministros son tan importantes como los soldados y Dios los recompensaría, pues. Recompensaría tanto a los soldados como a los que apoyaban apropiadamente. Entonces, tenemos que saber que no todos tenemos el mismo llamado. Y esa es la lección aquí. Muchas personas sirven a Jehová de maneras invisibles y de pronto detrás de escena, ¿verdad? Y a menudo incluso siendo de apoyo para una parte mucho más visible de la obra de Dios. Así que Dios apoyará a los siervos que trabajan en lo oculto con la misma recompensa que a los siervos prominentes, podríamos decirlo. Dice aquí que esto se convirtió en un principio permanente en Israel. Así que aquí hay un gran mensaje de esperanza para todos nosotros, un mensaje de aliento incluso para los cansados, para los de fe pequeña, para los desanimados, para los amedrentados, para los de mente débil, para los que suspiran más de lo que de pronto cantan, ¿verdad? Para los que quieren pero no pueden, para los que tienen un gran corazón para la santidad, pero se sienten ellos muchas veces derrotados en sus luchas diarias. Escucha esto, para ti es esto. El Señor te dará de su amor, el Señor te dará de su gracia, el Señor te dará de su favor con la misma seguridad que se la da pues a todos los que pueden hacer grandes cosas en su nombre, porque Dios nos ve a todos por igual. Versículos 26 al 31. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot, del Negev, de Jatir, de Aroer, de Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jeramel, en la ciudad del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón, y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. David sabía entonces que el tiempo que estuvo entre los filisteos tensó relaciones, ¿verdad?, con el pueblo de Israel. David era muy consciente de eso. Así que ahora sabía qué debía hacer para solucionar pues estas cosas. Y por esta razón envió el botín a los ancianos de Judá. Eso es lo que estamos viendo aquí. Este es el último paso que tomó David para solucionar pues las cosas después de su tiempo de descarrilamiento entre los filisteos. Entonces,
No olvidemos esto porque es muy importante. David se fortaleció en Jehová su Dios. David consultó a Jehová. David creyó la promesa de Dios. David hizo lo que Dios le dijo. David mostró inesperado interés y bondad hacia otros. David recibió la victoria de Jehová. David compartió la recompensa con otros también. Y por último, David hizo lo que podía para reparar sus relaciones con los demás. Entonces, medita en cada uno de estos pasos y pon manos a la obra. Recuerda pues tu llamado y tu promesa, ¿verdad? Recuerda y manténlas contigo, porque Dios no te las ha quitado. Solo necesitas empezar a vivir según tu destino. Recuerda lo que sucedió con Pedro después de que Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo, 3 veces. Juan 21, versículos 1 al 17, y con esto vamos a terminar. Dice, versículos 1 al 17, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se la había, dice, despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y Jesús les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta a mis corderos. 3 veces había negado Pedro al Señor, ¿verdad? Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. El Señor no ha quitado el llamado de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es volver a sus caminos. Lo único que tenemos que hacer es buscarlo. Lo único que tenemos que hacer es ponernos a cuenta con Él, encontrarnos con Él en aquella orilla donde Él nos estará esperando para comer juntos. Cuando escuches la voz de Dios, nunca endurezcas tu corazón, porque el Señor está esperando por nosotros. ¿Qué hay más importante que Cristo en tu vida? Eso solamente tú lo sabes. ¿Qué es más importante que tu Dios? ¿Qué es más importante que tu Dios? ¿Qué es aquello que de pronto está ahí en tu vida y te impide acercarte a Él y cumplir el llamado establecido que Él tiene para ti? Esa respuesta tú tienes que formularla en ti, en tu mente, responder. El Señor te va a decir, sígueme. Recuerda el relato del joven rico. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a seguir o vas a darle la espalda triste porque no pudiste dejar las cosas que no valen, los tesoros de esta tierra, tus afanes, porque estás envuelto de ansiedad y angustia? La ansiedad y la angustia llevaron a David al fracaso.
La ansiedad y la angustia llevaron a David a darle la espalda a su propio Dios y pelear contra su propia gente y su propio Dios. Ahora vemos a un David restablecido. Un David restablecido que buscó a Dios con todo su corazón. David tenía muchas fallas, pero Dios sabía que allí en el fondo de su corazón se encontraba el David, que sería el rey de Israel. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios mío. Gracias por tu palabra. Dejamos, Señor, este tiempo con el único propósito, Señor, de glorificarte. Señor, despiértanos, Señor, del sueño, Dios mío. Hay tanto por hacer, Señor. No permitas que la situación y las circunstancias, Señor, duerman, Dios mío, a tu pueblo. Hay tanto por hacer, Señor, para ti. El tiempo, Señor, es corto, la vida es corta, Señor. ¿Cuál será el legado que vamos a dejar, Señor, cada uno de nosotros? ¿Cumpliremos el llamado que nos diste, Señor? ¿O voltearemos tristes, Dios mío? Es tan fácil, Señor. ¿Obedecemos o no obedecemos? ¿Obedecemos o no obedecemos? No hay más. Te quiero pedir, Señor, que nos des hambre de tu palabra, Señor, para poder buscarte más. Que nos acerques a ti, Señor, y que nos hagas más fuertes, Señor, en tus cosas, Dios. Que no miremos el pasado, que no miremos incluso las victorias pasadas, Dios mío, porque ya no están más, ya fueron, Dios mío. Quizá han ayudado a forjar nuestra vida, Señor, en tus cosas, pero más nos quieres enseñar tú, Señor, con las cosas que vienen en adelante, Dios mío. Usa nuestra fuerza, Señor. Usa nuestros dones, usa, Dios mío, nuestros talentos, Señor. Úsanos a nosotros, Señor, para poder batallar, Señor, para poder conquistar, para poder alcanzar promesas, Señor, para poder honrarte y para poder, Señor, proclamar tu nombre, Señor, ser ejemplos, Señor mío, poder ser los embajadores tuyos, Cristo Jesús, que realmente necesitamos ser en este tiempo, Señor, de incertidumbre, Dios mío. Un remanente quedará, Dios mío. Los que te buscan, los que son fieles, los que perseveran, los que crecen cada día en tu palabra, Señor, para que esa fe, Señor, pueda acrecentarse, Señor, y no disolverse, Dios. Los que echan, Señor, afuera toda ansiedad, los que quitan, Señor, el temor de sus corazones, Dios mío, sabiendo que tu palabra dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Señor, no nos apartes, Señor, de tu palabra, Dios. No nos apartes, Señor, sabiendo que eres un Dios santo, 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 Dios mío, y no ves el pecado, Señor. No puedes lidiar con el pecado, Dios mío. Te quiero pedir, Señor, que nosotros realmente, Señor, te busquemos, Señor, y quitemos toda maldad, Señor, para poder tener una comunión, Señor, íntegra contigo, Dios mío. Tú eres un Dios santo, santo, santo. Uno de tus atributos, Señor, tan valiosos, Dios mío. Necesitamos santidad en nosotros, estar realmente separados para ti, para poder, Señor, tener esa relación, Señor, para poder entender tu palabra, para no tenerla, Señor, como simple historia, Señor, sino para poder entenderla, para poder vivirla, para poder, Señor, entender, Señor, cuánta sangre, Señor, se dejó, Señor, incluso para que nosotros pudiésemos, Señor, tener esta traducción de tu palabra, Señor, en nuestras manos, Dios mío. Hermanos nuestros, Señor, dieron su vida para que nosotros podamos leer tu palabra. Enséñanos a considerar eso, Dios mío, a no jugar al cristiano, sino a ser cristianos de verdad. Te lo pido de todo corazón, Dios mío. Tú no quieres un ejército de 600. Tú quieres 400, quieres 300, quieres uno. Porque uno puede mover multitudes, Señor. Si ese uno está contigo, si es obediente a tu llamado. Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Y esta tarde, Señor, te digo lo mismo, Señor. Heme aquí, envíame a mí, Señor. Heme aquí, envíame a mí, Señor. No quiero pensar, Señor, en nada más que eso. No quiero mirar ni a izquierda ni a derecha.
sino enfocarme en mi propia vida, Señor, y decir, heme aquí, envíame a mí. Si faltan valientes, Señor, si faltan valientes en ti, Cristo Jesús, heme aquí, envíame a mí, Señor. Esa valentía solamente puede venir de ti, Señor. Y eso todos lo sabemos, Dios mío. Porque nuestra carne teme, sí. Pero contigo, Señor, somos más que vencedores. Danos, Señor, esa valentía que le diste a David. Danos esa valentía que le diste a Gedeón. Esa valentía, Señor, que le diste al mismo Pablo, Señor. A incluso, Señor, ser apedreado, Dios mío, y seguir con una fe firme, sólida. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, hambre, desnudez, muerte? Ni la muerte nos separa de ti, Cristo Jesús, porque nos has regalado, Señor, vida eterna, Señor. Tú eres nuestra esperanza viva, Jesucristo. Te pido de todo corazón, Señor, que nos devuelvas ese favor, que nos devuelvas, Señor, el gozo, que nos devuelvas, Señor, el fuego, Dios mío, porque posiblemente, Señor, estamos secos. Enséñanos a mirarte una vez más, a mirar al cielo, dejar de mirar, Señor, alrededor nuestro, mirar al cielo, tal cual miró Esteban el día que fue apedreado y le diste ese rostro de ángel, porque miró a la esperanza que eres tú. Ese es el testimonio que tenemos de Esteban. Queremos tener, Señor, un testimonio, Señor, de vida, Señor, para ti, para tu honra y gloria, en tu nombre, Cristo Jesús.